¿Qué más? Bueno, para volver. ¿Dónde tomamos el micro para volver? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara. Lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Hoy no estamos solos en este canal, estamos acá con un amigo nuestro, Dani. ¿Por qué está acá Dani hoy con nosotros y quién es Dani? Bueno, ya les vamos a contar absolutamente todo. Nosotros estuvimos haciendo unos videos espectaculares en Ciudad del Este, les mostramos qué comprar ahí, cómo es la ciudad, pero vimos que en los comentarios había muchas dudas de nuestros suscriptores, muchas cosas que querían saber extra, así que lo trajimos a él, a Dani, que es un especialista en Ciudad del Este, él vive allá, así que ahora él nos va a contar un poquito sobre él. Y también vamos a hacerle una especie de entrevista para sacarnos todas las dudas que tenemos sobre ese paraíso de las compras en Ciudad del Este, Paraguay. Hola Dani, ¿cómo andamos? Hola May, hola Negro, hola a todos los seguidores de ustedes. Acá estamos para disipar algunas dudas que puedan tener de la ciudad del paraíso de compras de Sudamérica. Bien, y contanos, ¿quién sos vos? ¿Por qué te trajimos a vos hoy acá con nosotros? Bueno, yo soy Dani, estoy viviendo en este momento en Ciudad del Este. Hace unos años me fui a vivir a la zona. Primero viví en Iguazú, pero por una cuestión de comodidad operativa y por el trabajo y por todo eso, me fui a vivir a Ciudad del Este y está todo, lo tengo todo a mano. Ok, o sea que lo que vos haces, digamos, es la gente te compra y vos le envías los productos a la gente, básicamente. La gente me compra, la gente también puede comprar y yo le retiro la mercadería y se la envío. Esto es lo que algunos dicen importadores, que se llaman. Lo primero que hacen es ponerse un nombre de importadores. Esto de importado no tiene nada. Esto es bagallo. Esto es contrabando. Okay. Bagallo es en lunfardo la mercadería que se retira de puertos o de fronteras en forma de contrabando. Esa es la verdad de la historia. Nadie les va a mandar una factura o algo parecido por comprar mercadería en Paraguay. Ok, bueno, está buenísimo eso, que nos quede claro a todos, a nosotros y a nuestros amigos suscriptores. Bueno, ya yo creo que la introducción con eso les queda claro de movida de qué se trata esta historia. Después todo tiene sus bemoles, tiene su forma, no hay que asustarse, ya te lo voy a ir diciendo a medida que vayamos charlando. Bien, bueno, ¿qué te parece? O sea, como que creo que el espíritu de este video es ayudarle a la gente a cómo llegar a Ciudad del Este, cómo ir por sus propios medios, ¿no? A comprar cositas o a ir de paseo y a visitar la ciudad. Entonces, capaz empezamos cómo llega la gente hasta allá, ¿no? ¿Cómo llegas a Ciudad del Este? Llegar hay distintas maneras. Se puede ir en micro, se puede ir en tour, se puede ir en avión. Hoy en día, después de tanto tiempo con el tema de las low cost, es mucho mejor en avión, mucho más barato. Si lo sacás con tiempo el pasaje, mucho más barato que el micro y además la comodidad. Un micro medianamente rápido tarda 18 horas y el avión 1 hora y media. Claro, sí. Y además, bueno, nada, todo lo que implica el viaje, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, si nosotros queremos ir a Ciudad del Este, ¿dónde nos conviene hospedarnos? Porque Ciudad del Este, como sabrán muchos, es una zona como de triple frontera, ¿no? Porque está Argentina, Brasil y Paraguay. ¿En qué parte, si queremos hacer un tour de compras, o la idea es solo ir a comprar, no hacer un tour de, no sé, visitar las cataratas del lado argentino, del lado Brasil, sino exclusivamente ir a comprar, ¿dónde nos conviene hospedarnos? ¿En qué parte? Conviene hospedarse en Puerto Iguazú. Porque vos vas a ir a comprar mercadería y la vas a tener que pasar al lado argentino. Si te quedás 2 días, podés ir 2 días, pasar 2 días distintos y generalmente la aduana no te va a registrar o algo por lo que trae. Entonces tenés la posibilidad de traer 2 veces cosas distintas, tranquilas, que se pasen por la aduana, que no tengan la franquicia ni que tengan que pagar. Entonces si te quedas 2 días del lado argentino, tenés la posibilidad de poder traer más cosas. Perfecto. Después te tenés que arreglar en el camino, en el aeropuerto, en las revisaciones ya dentro de Argentina, fuera de aduana. Okay. Pero después, si no, yo no me quedaría en Argentina. Yo prefiero 1000 veces los hoteles de Brasil y después lo de Paraguay. Todo lo que es Foz de Iguazú en hotelería es primera línea como todo Brasil y ahí estás más cómodo, mucho más barato y mucho más cómodo, obviamente, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer. Si vas a comprar y querés traer más cosas, tenés que quedarte en Argentina y hacer tu base de operaciones ahí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, supongamos que vamos, nos hospedamos en Argentina, en Puerto Iguazú, se llama. Bien, y de ahí vamos 2 días distintos, ponele, a Ciudad del Este para poder pasar 2 veces por la aduana. Sí. Bien. ¿Cómo llegamos de Puerto Iguazú a Ciudad del Este? Bueno,
tenés remises, tenés taxis y tenés colectivos. El colectivo te da una libertad que vos podés manejar tus horarios tranquilos, porque el remis generalmente te da 2 o 3 horas para que compres y te espera y te trae de vuelta. Okay. Para que te salga más económico. Si no, tomás un remis, te vas y después tomás otro remis de vuelta, pero pagaste 2 veces. El colectivo es sencillo y simple. El colectivo, el primero sale a las 6 menos cuarto de la mañana. Bien. Pueden tomar cualquiera de esos. Ahí está la empresa argentina, la empresa paraguaya. No hay que sacar ida y vuelta, porque los de la empresa argentina te hacen sacar ida y vuelta como una sugerencia. Y después, cuando tenés que volver, si no tomás el de la empresa que te vendió, tenés que dejar pasar 2 o 3 y te perdés 1 o 2 horas esperando el colectivo que es de la empresa, porque hay distintas empresas. Entonces, o sea, de Argentina hay distintas empresas, no es que hay una sola. Tanto de Argentina que va para Paraguay como Paraguay que viene a Argentina. Bien. Hay 2 o 3 y cada empresa tiene su propio boleto. Entonces, si vos compraste ida y vuelta, la vuelta tenés que volver obligadamente en esa empresa y no con el otro. Y si justo toca que viene el otro, tenés que esperar. Claro. Y la verdad que las esperas son largas. Sí, porque además también hay mucha gente que tal vez se quiere subir al colectivo y entonces... Pero el colectivo en tiempos normales, en 1 hora y media, está en Paraguay. En tiempos normales, haciendo migraciones, tenés que llevar tu documento actual, el DNI, que es el actual del momento, el último que sacaste. Okay. Si no, no pasás la aduana. En Argentina se hacen migraciones. En Brasil y Paraguay pasás libremente si te vas a quedar solo un día en Paraguay. Si te vas a quedar más tiempo, tenés que hacer la entrada al país y cuando salís, haces la salida del país. Porque permanecer ahí necesita tener ese documento que hiciste la entrada a Paraguay. ¿Y de la empresa argentina tienen todos el mismo precio los boletos, más o menos? Sí, 7.500 pesos, 7.000 pesos, 6.500. Hay colectivitos que son más chicos y no sé por qué te cobran 6.000, pero el rango es entre 6.000 y 7.500. ¿Y cómo se paga? ¿En efectivo? En efectivo, y ahora algunos están poniendo... Vi ahora que tienen Mercado Pago, QR, bien, pero no se confíen porque capaz que después te toca el paraguayo y no te lo toma, así que preferiblemente efectivo pesos. Okay. Y también podés pagar con guaraníes, pero bueno, obviamente que nadie tiene guaraníes antes de ir, ¿no? Bueno, ¿y este micro entonces, dónde lo podemos tomar? Este micro hace un recorrido dentro de Puerto Iguazú antes de ir a la aduana, pero se recomienda tomarlo en la terminal porque va sentado. Bien. Y sale de ahí y ya estás acomodado en el micro. Tiene distintas paradas en la ciudad, pero hay que conocer un poquito para saber. Preferible. O sea, ¿en la terminal o de la terminal? La aduana también sale, ¿no? En la aduana pasa por la aduana, entonces ahí también lo podrías tomar, pero ¿cómo llegás hasta la aduana? Claro. Todo un tema. Bueno, entonces nos tomamos el micro y nos lleva hasta Ciudad del Este. Tenemos que bajar en la segunda parada, ¿no es cierto? Que es la que nos queda más cerca de todos los comercios. Sí, el colectivo cruza el puente y apenas cruza el puente, pasa la aduana paraguaya, está la primera parada. La primera parada están todos esperándote con cuchillo y tenedor para llevarte a los locales donde los de la calle quieren. Okay. Y si te llevan donde los de la calle quieren, perdiste. Bien. Es lo peor que te puede pasar en el viaje. O sea, no darle bolilla, digamos, a nadie. A nadie. Que te paren en la calle, que te quieran llevar a algún local, que te digan lo tenemos más barato. A nadie. Solamente en la calle se puede comprar en los puestos estables, tipo feria. Los puestos estables son de recontra confianza porque son gente que maneja su puesto como si fuera un local, igualmente, porque cierra, abre y es un local. Pero el que va caminando por la calle y te dice, vení que yo te voy a vender más barato, vení que acá te consigo, o vení que... No vayan. No vayan porque... es peligrosísimo. Sí, te estafan. Acá no hay dudas. Por eso entonces recomiendo bajar en la segunda parada, que es la rotonda, la primera rotonda en realidad, donde está Mona Lisa, donde está Casa China Vieja, donde son los locales viejos de antes, y ahí ya esta gente no te está esperando porque saben que todos bajan en la primera. Para no pasar un mal momento, para no tener que sacártelo de encima a los tipos, es mejor bajar en la segunda. Y bueno, para ir a Ciudad del Este, ¿qué horarios son los más convenientes, no? ¿Qué horarios y qué días? Porque si vas un sábado capaz está explotadísimo de gente y capaz si vas un domingo están la mayoría de los locales cerrados. Sí. Entonces, ¿qué días conviene y en qué horarios son más tranquilos? Los sábados van mucho los brasileros. En realidad es una ciudad
visitada totalmente por brasileros. Ellos tienen su frontera directo y son más de 300 millones y van a comprar como queremos comprar nosotros, y para ellos es tan barato o más que lo que nos parece a nosotros. Entonces los sábados es como su día libre y van todos a comprar. Los viernes más o menos, pero los mejores días son los lunes, martes y miércoles, que son los días que está mucho más tranquilo, días laborables para todo y está mucho más tranquilo. Pero a veces te podés encontrar con la sorpresa que vas un lunes y está lleno. Claro. Y el horario tenés que ir a la mañana. Acá los locales abren a las 6 de la mañana. Ah, wow, no temprano. 6:30, a lo sumo a las 7. Y si no hay mucha gente, a las 3 de la tarde cerraron todo. Claro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a una movida de que acá los locales en Argentina abren a las 10 de la mañana. Y cierran a las 8 de la Sí, noche. entonces, bueno, y algunos piensan que a las 6 de la tarde pueden comprar allá y nada, a las 6 de la tarde están durmiendo en la casa porque se levantaron a las 4 para ir a laburar. Claro. Bueno, entonces conviene capaz ir temprano, tipo 6, 7 de la mañana y volver antes de las 3. Como te dije, el primero sale 6 menos cuarto el micro. Y así que pero tampoco exagerar de ir a esa hora, porque el primer micro siempre va temprano, va lleno. Entonces podés ir de 7, 7:30. Llegar allá a las 9 de la mañana te da 3, 4, 5 horas de compras que vas a recorrer todo. Eso no hay problema. Bueno, y allá, ¿qué locales podemos visitar? ¿Cuáles son los mejores locales, los que tienen los mejores precios? Los precios son bastante parecidos. Hay una página o una aplicación que se llama Compras en Paraguay, Compras Paraguay, Compras No Paraguay, que no en portugués es en, que ahí tenés más o menos yo aconsejo ir con el viaje planificado. Vos mirás ahí y ya sabés que en tal casa vas a comprar esto, en tal otra, entonces nadie te va a mover de tu plan y como no le tenés que dar bola a los de afuera, podés manejarte así. Ahora si no vas, después todo el mundo conoce el shop, ahora se abrió New Zone nuevo, Casa Nisei, Casa Madrid, y alguna que se me va quedando, Shopping China obviamente, que es un poquito más caro. Eso para los que es electrónica y todo. Después perfumerías, tenés Essence, tenés Star Company, tenés Ponto.com, tenés Charme, y la perfumería tienen diferentes precios ahí, pero ahí, con una diferencia de $1, $2, y todos son originales. O sea, no en esas casas, si vas a comprar a las casas que realmente son las conocidas, no vas a tener problema de falsificado. Bueno, y acá la pregunta que seguramente muchos tienen dudas, tal vez a algunos les da un poco de miedo, es el tema de la seguridad en Ciudad del Este. Nosotros un poco lo hablamos en el video anterior que grabamos, pero bueno, vos sos un especialista de ahí, así que sabrás decirnos del tema seguridad. La seguridad es la que uno se maneja para sí mismo, ¿no? La ciudad hay que tener cuidado, pero no es una ciudad peligrosa. Está controlado, hay mucha policía, los mismos locales tienen seguridad propia y vuelvo a decir, no hay que darle bola a los de la calle. Entonces, si vos no te metés en problemas y si no andás mostrando los billetes en el aire, nadie te va a tocar. Yo creo que es más seguro que 11 y que Avenida Avellaneda, para mi gusto, y que La Salada ni hablar. Para mí es súper seguro, pero bueno, es porque conozco y me siento cómodo. Pero no hay que tener miedo, no hay que tener prejuicios y hay gente muy buena. El paraguayo trabajador es gente buena, de verdad, gente honesta y gente que no te va a joder. Ahora hay como todos, como hay de todo. Pero con cuidado, pero sin miedo, sin susto, sin tener problemas. El puente en un momento robaban, ahora lo hicieron todo más seguro como para que nadie te pueda amenazar que te tira al agua. Ok. Ah, por eso también hicieron todo claro. Y habían puesto, tanto del lado brasilero como del lado paraguayo, un policía de cada nación. Pero ahora lo sacaron porque se habían calmado, porque en una época había mucho. De todo modo, lo que le estamos diciendo a la gente, que no cruce caminando. No cruzar caminando el puente. Sí, pueden cruzar, porque hay otra opción que los vamos a marear, capaz, de tomar un colectivo desde la terminal de Puerto Iguazú que te deja en la frontera, pero del lado brasilero. Entonces ahí tenés que cruzar caminando por el puente. Es un puente largo, son como 1 kilómetro y pico, pero preferentemente vayan directamente en el colectivo y quédense en Paraguay. Porque también la frontera del lado de Brasil es un poco peligrosa. Entonces mejor ir con el micro, que no va a pasar nada. Te van a decir,
tarda mucho, por ahí hay cola, hay fila para cruzar. Bueno, bancátela porque es parte del viaje. Sí, obviamente uno va ahí, sabés que vas a demorar, así que andar con tranquilidad, con calma y sin apuro, ¿no? Y sí. Bueno, entonces, para ir ya como concluyendo con este viaje imaginario que estamos haciendo en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo emprendemos la vuelta de Ciudad del Este a Puerto Iguazú, Argentina? La vuelta es mucho más sencilla que la ida porque no tenés que ir a la terminal. Exactamente en el lugar donde te dejó a la ida, cruzás la avenida que tiene un bulevar en el medio con mucho cuidado porque andan, que se lo lleva el viento. Hay motos, muchas motos. Cruzás y lo esperás en cualquier lado. El colectivo te va a parar sobre la avenida donde vos lo parés. No tienen ningún problema, no hay parada fija. Siempre te conviene ir cuanto más lejos del puente mejor para que tomarlo más vacío. Ese colectivo tenés que volver a tomar el colectivo argentino. ¿Dice un cartel que dice Argentina? Sí, hay un cartel que dice Ciudad del Este, Puerto Iguazú o Celeste y Blanco, Argentina y todo. Es muy difícil que no te des cuenta de que sea el brasilero, porque ahí hay colectivos que van a Brasil y que van a Argentina. Ese colectivo te da la posibilidad. Generalmente tiene que ser una cosa que se meta la cola el diablo, pero muy difícil, que te pague la aduana brasilera. Porque este es otro tema. Si vos cruzás caminando la aduana de Brasil, porque para llegar a Argentina hay que atravesar Brasil. Hay que atravesar dos aduanas, digamos. La de salir de Paraguay y la de Brasil. Claro, salir de Paraguay, entrar a Brasil y después salir de Brasil en todo el camino por toda la ciudad de Foz y llegás a Argentina. Perfecto. Si cruzás caminando, sos un peatón y sos igual que un brasilero, un argentino o un mexicano. O sea, te van a parar, te puede parar la aduana brasilera y si vos no tenés... ellos tienen algo distinto que nosotros. Nosotros tenemos esa posibilidad en esta aduana de llevar un teléfono y una notebook o tablet por persona de la marca que vos quieras. El más caro de todos, si sale un teléfono de $10.000, lo podés llevar y una tablet también. Y aparte de eso tenemos una franquicia de... Sí, aparte de eso, una franquicia de $300. $300. O sea que podemos traer un celular, una notebook o computadora, laptop, tablet, lo que sea, y aparte $300 en mercado. Sí, pero esa después te la explico. Pero los brasileños no tienen esa posibilidad. Los brasileños solo tienen $500. Entonces, si vos llevas un iPhone que vale 1.200, ya estás pasando los... Y por más que le digas soy argentino, voy argentino, te agarran de la pestaña y te llevan a pagar como corresponde o te decomisan lo que llevas. Entonces, yo recomiendo tomar el colectivo directamente que va a Argentina. Porque ese colectivo, teóricamente, salvo que algún chofer indecente permita, no puede tener paradas dentro de Brasil. El micro sale de Paraguay y la primera parada es en Argentina. O sea que si lo llegan a agarrar, va preso el chofer, el que baja, todo, porque no tendría que ser blindado. Pero no lo es. Puede ser que pase pero generalmente 99% de que tomás ese micro y vas a desembocar en la aduana argentina. Y ahí sí, bueno, ya tenés que cumplir con los requisitos de la aduana. Perfecto. Como dijiste, $300 más. Ahora, celular y la tablet. Acá se puede, si vos tenés papel de concubinato, papel o libreta de casamiento, sumás 300 tuyo y 300 de tu esposo o concubino. 600. Si tenés hijos, sumás 150 por cada hijo. No sumas 300. No, cada pibe tiene hijo, 150. Pero no vas a ir con la familia Telerín, ¿no? Se entiende que vas a tener uno, dos, ¿no? Entonces, ponele, se va al matrimonio, se quiere comprar una Play 5, vale 500, 450, no sé cuánto vale. Entre los dos pueden pagarlo, pero sí van a quedar ahí escrachados de que su cupo ya lo tienen cubierto. O sea que si vuelven al otro día, no pueden otra vez. No, al otro día no pueden, no. Ahí sí ya creo que es un mes hoy. La verdad que no la tengo seguro. Creo que es un mes. Creo que es mes calendario. O sea, si vas el 30, te compras una y vas el primero y podés comprar otra. No es que tiene que pasar un mes. Así mes sí. Calendario, digamos, sería. Siempre tenés los $300 y 600 o 750 o 900 si son dos hijos. Dos hijos. Pero es solamente para la aduana de Iguazú, no para otras. Si vas por Posadas, no vas a poder pasar ni un sanguchito de milanesa. Mira.
Bien. Bueno, Dani, creo que ya fuimos bastante claros. Nos has despejado un montón de dudas que tenemos y esperemos que a ustedes también. Cualquier cosa, si tienen alguna duda más, nos la dejan en los comentarios. Pero bueno, si alguien quiere traer algo, pero no tiene la posibilidad de ir a Ciudad del Este, ¿vos podés ayudarlo a traer algún producto, algún celular, algún perfume, algo? Lo que necesiten, yo puedo brindarles información sin cargo, sin compromiso, porque me interesa que la gente sepa y que no lleguen allá y estén en bolas. Bien. Hay mucha mentira en un montón de información que dan, que no es la fehaciente, la que tiene que ser, la más explícita. Entonces hay gente que se dedica a hacer cosas y a hacer publicidad, pero como es pago y como cobran por eso, algunas cosas la dejan pasar y no dicen la verdad o nada, es un comercio y siempre van a tirar para el lado de ellos. Bien. Entonces el que necesite cualquier cosa, yo tengo un TikTok donde hay un video explicativo de algunos locales, yo voy recorriendo locales y me voy saludando a la gente y voy ofreciendo el contacto de esa gente, pero ahí hay una pequeña cantidad de locales, yo conozco casi todo. Okay. Me escriben al TikTok, Viejo Lobo de Ciudad del Este. Bien, se lo dejamos acá igual para que lo tengan. Dale, me escriben y si lo que necesiten saber, no tengo ningún problema en contestarles. Genial. Bueno, Dani, muchas gracias por esta entrevista, por haber venido hasta acá. Y bueno, amigos, gracias a ustedes. Esperemos que les haya gustado mucho este video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós. Bye.